testificándoles, diciéndoles. El día de ayer, que en la noche, cuando ya me disponía a descansar, me acosté como quizás 11 de la noche. Ya ve que siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Y durante la semana pues nos es imposible muchas veces hacer cosas en la casa, ¿verdad? De lunes a viernes, pero ya cuando sabemos que es sábado pues aprovechamos para hacer algo, ¿verdad? Y resulta pues que me acosté un poco, no le quiero decir cansado, pero estaba más o menos. Y soñé. En el sueño desperté a las 2 de la mañana, así. ¿Y qué creen, hermanos? Mire, yo lo quiero interpretar. Siempre hemos dicho de que Dios va a hacer algo con esta iglesia. Y si es una confirmación de parte de Dios para mi vida, va a ser una confirmación para su vida también. Y déjeme decirle que en el primer sueño pues estaba mi hermana Oli, estaba mi hermana Sandra sirviendo ahí en este altar. Y había gente parada allá porque no cabían aquí. No iba a ser yo el que prediqué, no prediqué yo, pero querían que yo predicara. Pero habíamos invitado a alguien a predicar, pero estaba lleno. En el segundo sueño, pues en el primer sueño pues se desarrolló, ¿verdad?, el mensaje y toda la prédica. Pero desperté yo y desperté con el corazón un poco agitado, pero contento a la vez, porque había visto gente nueva que no conozco, pero que voy a conocer, que vamos a conocer. En el segundo sueño, pues me acosté, ¿verdad?, a las 2 de la mañana y volví a acostarme. Y le dije: Señor, gracias. Y empecé a darle gracias por todo, por todas las situaciones, por las peticiones que todos tenemos, ¿verdad? Y volví a caer en sueño y esta vez desperté a las 3:22. Pero ya había tenido otro sueño. El segundo sueño estaba lleno. Esto estaba lleno. Ahora sí estaba predicando yo. Me iba a disponer a predicar la palabra del Señor. Y el Señor hablaba y decía: es necesario que pasen por el fuego. Escuchen bien, ustedes, va a ser necesario que todos pasemos por el fuego. Porque aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar. Aunque pasemos por las aguas, pero no nos vamos a ahogar. Y yo le decía: Señor, si la prueba vino para mi vida, va a venir para usted también. Y esta iglesia va a florecer. Va a florecer. Porque hay semillas que están germinando. Hay semillas que han sido enterradas en la oscuridad de la tierra para luego brotar. Este mensaje que traigo, hermano, ya lo tenía, hermano Manuelito. Pero el Señor me dio otro mensaje, otra palabra diciendo. Y yo decía, estaba en decir: o traigo este o traigo este. Pero el Señor me dijo: da este. Porque la iglesia tiene que ser agradecida conmigo. Tienen que tener agradecimiento. Pero el otro domingo yo quiero que todos vengan. Porque Dios no quiere ni tibios, no quiere una iglesia tibia. O eres caliente o eres frío. Pero si eres tibio, y el Señor me hacía ver a todos estos que están aquí en el altar, que van a tener que pasar por fuego. Todos los que ministran, todos los que cantan, todos los que tocan un instrumento. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor me está purificando a mí, es necesario que purifique a los demás. Tiene que haber una purificación para que brote
El árbol tiene que ser podado para que dé nuevos frutos, para que hagan nuevos brotes. Pero esa prédica es para el otro domingo. En el segundo servicio estaba sirviendo mi hermano Arturo y mi hermano Edgar. Escuche bien a los que mencioné, a los 4 que mencioné, por favor, esto es bien importante. Y no solo porque los menciono a ellos, no quiere decir que los demás no van a tomar cartas en el asunto. Tienen que tomar cartas en el asunto, porque el servir al Señor en el altar no es ningún juego. No es solo para que, es que estoy en el altar y el pastor me eligió a mí y soy de la foto. Yo no quiero a nadie de la foto. Ustedes saben cómo soy yo. Para mí todos son iguales. Todos son iguales. Pero tenemos que ser purificados. Así como el diamante es metido bajo presión, así como el oro es pasado por el fuego, es necesario que nosotros también pasemos por esa presión, por ese fuego. Esto estaba lleno, hermano. Lleno, porque había gente parada ya con las puertas abiertas que no cabían. Yo anhelo que más almas vengan a los caminos del Señor, y va a empezar por nuestra familia. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Va a empezar por nuestra familia. Pero tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle. Para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible, hermana Marilis. Brian, Scarlett un día van a estar aquí. Y le va a decir: mamá, aquí estoy contigo. Porque nosotros tenemos una promesa como hijos de Dios. ¿Cuántos se están preparando para ese día de la familia? Yo estoy, pero que estoy agarrando de aquí en la palabra. Y lo voy a decir aquí, ¿verdad? Yo me acuerdo que se lo dije a los líderes, a los oficiales, pero ahora lo voy a compartir con ustedes. Porque siempre hay alguien, ¿verdad?, que siempre va a estar inconforme con las cosas. Siempre van a haber alguien que va a decir: bueno, ¿y cómo va a hablar de la familia y está fregado? ¿Verdad que siempre hay alguien? ¿Verdad? Pero la palabra del Señor dice que no es del que quiere ni del que corre, sino que solamente del que Él tiene misericordia. Y la gracia que Él ha puesto en mi vida, entiéndase con Él, reclámele a Él, no me reclame a mí, porque yo solo soy alguien que está al servicio del camino del Señor. Estamos para servirle al Señor. No importa quién diga, quién haga, te critiquen, te digan de todo. Mantengamos la mirada puesta en el Señor. Lo que importa es lo que aquel que nos creó, eso es lo que importa. Lo que Él diga sobre nuestra vida, eso es lo que vamos nosotros a realizar. Siempre va a haber alguien que va a hablar, siempre va a haber alguien que va a criticar, pero oremos por ellos, porque la palabra nos manda a orar, ¿verdad? A orar por ellos. Señor, bendícelo por lo que dijo. Muchas veces quisieran estar en ese lugar. Pero hermano, ¿se recuerda lo que yo le contaba cuando venía manejando en la madrugada? Señor, úsame, yo quiero predicar con denuedo. Y el Señor quizás cuando oía que quizás yo decía eso, ay, hijo, no sabes lo que estás pidiendo. Pero ahora lo entiendo, que el predicar con denuedo requiere un sacrificio. Dios te va a pulir, Dios te va a quitar, Dios te va a agarrar como un pescado a escamarte y quitar las escamas que no sirven. ¿Se recuerdan que hemos hablado de eso, verdad? ¿Y cómo tiene que quedar el pescado para comerlo? ¿Verdad? Entonces nosotros somos unos pescaditos que nos vamos a dejar escamar. No por el pastor, no, olvídese. Nos vamos a dejar en las manos del Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Están listos después de esto? Gloria al Señor. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 11 y 19.
Y quiero darle el tema. El agradecimiento, un gesto que toca el corazón de Dios para traer la salvación a nuestra vida. El agradecimiento es un gesto que toca el corazón de Dios para traer salvación a nuestra vida. ¿Cuántos queremos tocar el corazón de Dios? Tenemos que ser agradecidos. Ya lo vamos a ver a través de a través de la palabra. Lucas capítulo 17, versículo 11 y 19. Mire, aquí lo voy a poner de una vez. Lo vamos leyendo, la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, ¿le salieron al encuentro? ¿Le salieron al encuentro? Los cuales se pararon y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, entonces los 10, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies de Jesús, dándole gracias. Y este era, ¿a qué le recuerda eso? A la mujer samaritana. ¿Qué le dijo la mujer samaritana cuando encontró a Jesús en el pozo? Cuando Jesús le dijo: mujer, dame de beber. ¿Qué le dijo? ¿Cómo tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritano, si no hay amistad entre samaritanos y judíos? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete. Tu fe te ha salvado. ¿El qué? Tu fe te ha salvado. El Señor hizo 2 milagros ahí: el milagro de la sanidad y el milagro de la salvación en la vida de ese hombre samaritano. Pero quiero que regresemos a la primera parte que leímos, que es esta. Y quiero enfocarme en la parte que dice que pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con esos 10 leprosos? ¿Cuántos de nosotros? Yo soy el primero. Los cuales se pararon ¿de dónde? ¿Sabe qué significa eso? Que no importa cuál sea tu situación o dónde te encuentres, estés cerca o estés lejos, el Señor escucha nuestra clamor. El Señor escucha nuestro clamor diciendo: Jesús, Maestro. Pero ¿qué otra escena se parece a esa? Al ciego Bartimeo, ¿verdad? Cuando escuchó que Jesús iba entrando a la aldea, ¿qué gritó, brother? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y daba voces a grandes gritos, a tal punto que la gente que estaba alrededor de él les: cállate, no te va a escuchar el maestro. Y los discípulos trataban de callarlo: cállenlo, aquel me está gritando mucho. Y escuchándolo Jesús, dice la palabra, hermano Manuelito, que le mandó a traer. Pero en este caso estaban de lejos. Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, estaban a cierta distancia, ¿o no? Ahora, el Señor está en todo lugar.
por experiencia, y más de alguno de ustedes ha pasado esa experiencia, que cuando nos encontramos solo en casa, en esa oscuridad donde no hay nadie y pensamos que estamos solos, es el peor error que podemos pensar. Es el peor error, que la mente es nuestro peor enemigo. La mente te hace pensar cosas que realmente no son. Porque en los momentos más difíciles, en los momentos de soledad, ahí está Jesús a la par de nosotros, a través de su Espíritu Santo, dándonos fortaleza, levantándonos, dándonos nuevas fuerzas. Pero somos nosotros mismos los que nos limitamos. Jesús estaba de lejos. Cuando les vio, les dijo: id y mostrad al sacerdote. Solo eso les dijo. Porque ahí yo no leo que diga sean sanos. ¿Qué dijo? Id y mostrad al sacerdote. Pero aquí hay algo. Aquí hay, aparte que se tenían que activar, obedecieron. Iglesia amada, si algo tenemos que aprender nosotros, es saber escuchar la voz de Dios y ser obedientes. Y ser obedientes. Hermano, yo quiero que nosotros aprendamos como iglesia, porque yo aprendo también de la palabra del Señor y aprendo de usted. El que usted me ve ahí no significa que yo no voy a aprender de usted. No, perdóneme, pero entonces eso sería vanagloriarme si yo no escucho su consejo. Como muchos, ¿verdad? Afuera, ¿no? Muchos pastores no dejan que los miembros ni siquiera tengan voz y voto, ¿verdad? Tienen que pedir audiencia y anotarlos en una libreta que es así de grande. Hasta por allá sale el pastor con 4 monos para que lo lleven al carro. Dios nos libre, porque la gloria le pertenece al Señor. La gloria le pertenece al Señor. Entonces el Señor les dice: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, hermano, imagínense ese milagro, que ellos obedecieron y en el camino iban viendo que de repente el que regresó se vio la piel y dijo: he sido sano. Y dice que se regresó, corrió, se arrodilló, rostro en tierra, y se postró delante del Señor y glorificó a Dios, dicen otras versiones, y alabó y dio alabanza, dicen otras versiones. Pero nosotros, les decía yo, ¿cuánto nos comparamos con esos 10 leprosos? Que el Señor ha hecho el milagro, pero ¿cuánto nos hemos comparado con aquel que se regresó, con aquel que se postró, con aquel que glorificó a Dios por el milagro que ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? ¿Sabe por qué creo que sí lo ha hecho? Porque está en este lugar. Porque muchos han estado, pero se han ido. Dios les ha dado el milagro, pero no han regresado a darle las gracias. ¿O no, hermano Manuelito? ¿Cuántos hemos conocido? Hasta muchos que han sanado de cáncer. ¿Y dónde están? Hoy están ante un muñeco de yeso dándole las gracias. Sí. Y se regresó a la iglesia católica. Yo la conocí. La conocimos, pues. No sé si se acuerdan ustedes, pero tenemos que ser agradecidos. Yo les digo, hasta lo más mínimo que nosotros tengamos, tenemos que ser agradecidos. Todo viene de Dios. Fueron limpiados en el camino. Y dice, viendo que había sanado, volvió glorificando a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Es una gran lección la que el Señor nos da a través de esto. Porque imagínense que si los otros 9 hubiesen sido judíos, del linaje quizás de Jesucristo, del pueblo de Israel, pero siendo extranjero regresó y le dio gracias y alabó el nombre del Señor. Ahora, Dios escucha nuestro clamor siempre y cuando lo hagamos de todo corazón, con humildad,
vamos a llamar la atención de Dios cuando nos postremos y nos humillemos, sea donde sea que nos encontremos. No importa la situación o el ambiente en el que nos encontremos, Dios va a estar con nosotros. Yo estuve guardado por 3 días. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Yo estuve guardado por 3 días. Pero ¿sabe qué es lo que? No sentí odio, sentía paz. Porque Dios nos va a preparar para el momento difícil. Y yo daba en aquel cuarto 6x6, daba vueltas así. Tu nombre sea glorificado. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste todo por mí. En esos momentos más difíciles es que tenemos que glorificar a Dios. Por eso yo nunca voy a dejar de decirle a ustedes, hermanos, démosle la gloria a Dios sobre todas las cosas, que Él tiene el control sobre nuestra vida. Así sea que pasemos cosas malas, Dios las permite por algo. Pero tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Quiero ir un poquito más rápido. La obediencia y el milagro en el camino, ellos recibieron una orden, pero fue una orden de fe. Jesús no los tocó ni los sanó al instante frente a todos. Les dijo: id y mostrad ¿a quién? A los sacerdotes. Recibieron una orden y obedecieron, activaron su fe, dieron el primer paso. Y hemos hablado de eso, que hay que dar el primer paso. Muchos jóvenes hoy en día están diciendo: oh, pastor, ore porque necesito un trabajo. Otros hermanos dicen: pastor, ore porque si quiero que el Señor me abra una puerta. Pero ¿estás dando el primer paso? ¿Estás buscando trabajo? ¿O crees que te va a llegar a la cama? ¿Ah? A mediodía, levantándose a las 12, 1 de la tarde. No, tenemos que levantarnos y dar el primer paso. Tenemos que buscar. Pero uno grita: señora, ábreme una puerta. Pues sí, el Señor la puede abrir, pero va a haber primero el paso que nosotros demos. Señor, yo quiero que me bendigas. Padre, yo quiero que bendigas la iglesia. Padre, yo quiero que esta iglesia crezca. Puedo decir así, ¿verdad? Padre, yo quiero que la iglesia se llene. Sí, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Créanme que el que nos hayamos metido en ayuno y oración para romper cadenas en nuestra familia, hermano, el enemigo se va a poner, ahorita está enojado. Porque Él ve el potencial que hay en cada uno de nosotros. Se van a levantar aún de nuestro propio núcleo familiar, ¿verdad? Y el ejemplo que les acabo de dar. Y perdónenme que use este vocabulario, pero yo soy salvadoreño. Y si a muchos les caigo mal, pues no me importa. A mí me importa quedar bien con Él de allá arriba primero, sobre todas las cosas. Pero que me hayan dicho, hermana Maril, ¿cómo es que este va a predicar de la familia? Está bien jodido. Pero lo que está desordenado, Dios lo va a llamar al orden. Él sabe cómo lo va a hacer. Yo no me voy a preocupar porque Él es el que va a arreglar las cosas, no yo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Pues, por lo que diga la gente. Déjelo. Bendícelo, Señor, donde quiera que esté. Bendícelo en gran manera. ¿Qué hizo Job con sus amigos cuando llegaron? Y dice que por 7 días callaron por verlo cómo sufría. Pero ya pasados los 7 días, dice que empezaron a decirle: es que en algo pecaste, en algo. Es que eso es lo primero que la gente dice. No, es que si lo metieron 3 días es porque es verdad. Hermano, ahí tengo un paquete que me dieron, libre de todo cargo, para gloria de Dios. Es que lo que no es, no es. Jehová pelea la batalla por nosotros. ¿Saben lo que me mandó a decir el Señor? Calla, porque mía es la venganza.
Yo pagaré, dice la palabra del Señor. Y yo hablaba, más, lo puedo decir en confianza, hablaba más que todo con mi sobrino, aquel que tiene allá la camiseta del Pato Lucas, ¿no? Con él hablaba y me comunicaba con él. Para los que estaban afuera, los que estaban cerca, quizás sentían aquel pesar, ¿verdad? Y yo les agradezco por estar ahí, a cada uno de ustedes, los que oraron y todos. Fíjense que yo no quería hablar de esto porque no vale la pena hablar, pero sí vale la pena hablar de lo que Dios hace, del poder que Dios tiene sobre los problemas, porque Dios los saca a uno. Y yo me sentía como, hermano, yo me sentía como Daniel en el foso de los leones, como José en la cárcel. Esto tiene un propósito, es lo que decía, yo mantenía en mi mente. Porque ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido a un rincón, verdad? De esas 4 paredes. Pi, 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 pi. ¿Usted entiende, va? A llorar como el Chavo del 8. No, hermano. Cuando llegue la prueba, lloremos por agradecimiento. Lloremos por lo que Dios va a hacer. Lloremos porque Dios nos va a dar la fuerza y la victoria sobre cualquier situación. Un corazón agradecido trae un gesto que toca el corazón de Dios para traer salvación a nuestra vida. El milagro se puso en marcha en aquellos que eran leprosos. La sanidad no ocurrió cuando estaban frente a Jesús, sino mientras iban caminando. Cuando el pueblo de Israel, el Señor le dijo: ve por el desierto, ¿Él iba con ellos o no? Los milagros, ¿dónde sucedieron? Mientras el pueblo de Israel iba en medio del desierto. Dios les proveyó pan, Dios les proveyó agua, Dios les proveyó carne. Entonces es un ejemplo que vemos. Y Jesús nos muestra este ejemplo también a través de estos 10 leprosos, que nosotros tenemos que caminar. No vemos el milagro, pero viene en camino. No vemos la sanidad, pero viene en camino. No viene el resultado, pero viene en camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. El acto de obediencia Dios lo toma de una manera muy especial. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Ay, hermano, es que yo me metí 40 días en ayuno y oración, pero no se te notan. Porque Dios prefiere la obediencia. ¿Cómo podemos obedecer al Señor? ¿Qué ejemplo tiene usted de obedecer al Señor? Haciendo lo que sea su voluntad. Pero miren, no vayamos tan lejos. El acto de obediencia más grande que el Señor ha dejado es el segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo. Porque ¿cómo le vamos a decir: Señor, me voy a meter en un ayuno de 40 días, Señor, 3 semanas para adorarte, para glorificarte, odiando al prójimo? ¿Usted cree que le va a tomar en cuenta ese ayuno? Si no somos obedientes, si no hay obediencia en nuestra vida, no habrá un milagro de parte de Dios en nuestra vida. No lo habrá. La sanidad, ¿los 10 recibieron el mismo milagro, sí o no? ¿Recibieron sanidad los 10? Claro que sí. Sus cuerpos fueron limpiados y recuperaron su vida social y su dignidad. Porque mientras eran leprosos estaban separados, estaban aislados. Los habían sacado de la ciudad y los habían metido donde estaban todos los enfermos que estaban llenos de lepra. No convivían con la sociedad, no convivían con su familia. Hermano, qué duro para esos hombres si eran casados, porque estaban separados de sus esposas, de sus hijos. Hermano, qué duro es eso, que estar separado voy a hablar por mis hijos, porque yo estuve ahí. Es duro, hermano. Es duro. Y físicamente ustedes vieron cómo me puse. Ya con esas pasas secas, ya antes del tiempo yo me estaba secando ya. Pero bendito sea Dios que me restauró, me dio la fuerza, me dio la habilidad, me dio todo.
Glorificado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que te quiero decir, amada iglesia? ¿Qué es lo que te quiero decir? De que estos hombres estaban aislados de su esposa, aislados de su familia, aislados de sus hijos. Y eso es duro, duro. ¿Cuántos han estado aislados de sus hijos? ¿Es duro o no es duro? Usted también estuvo presa. Ay, 4 días. Hermano, ella la tuvo más difícil por lo que me está diciendo. Ella no, a la puchica, hermano, aquí los delincuentes sabemos. No se preocupe, pero mire, pero somos delincuentes restaurados por el poder y el amor de Dios y su misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que darle gracias y honra al Señor. Que pudimos haber estado, pero ahora estamos delante de la presencia del Señor, alabando, glorificando, exaltando su nombre, dándole alabanzas. No importa nuestro pasado, ya no. Ay, hermano, usted no para. Bueno, siga. Y sabe que a mí me iban a dar 3 meses de cárcel porque es que a mí me iban a dar 3 meses de cárcel porque todavía llevaba la carne de mi esposo en las uñas. Y nos habíamos peleado y lo aruñé, pero el que estaba borracho era él, no yo. Entonces yo solo me defendí. Y llegó la policía y como lo vieron aruñado y él se quejó, a mí me llevaron y les digo, allá estuve 4 días. Yo lloré, y ahí sí clamé al Señor, porque pues yo desde niña he sido cristiana. Y entonces cuando fui con el juez, ahí el Señor me hizo un milagro, porque el juez, mis patrones fueron conmigo, ahí estaban ellos. Y el juez era amigo del esposo de la señora con la que trabajo. Y entonces él fue a hablar con el juez y le dijo, pues es mi muchacha y sirve en mi casa, yo la necesito, déjala libre. Y así fue como me libré de ir hasta la cárcel verdadera, hermanos. Ahí hizo el Señor un milagro. Amén. A ver, se da cuenta cómo el Señor nos libra, ¿verdad? Cuando somos hijos de Dios, el Señor pelea por nosotros. El Señor pelea por sus hijos. Los 10 recibieron el milagro, los 10 recibieron la sanidad, todos fueron limpiados. Y les decía yo, cuando ellos fueron de camino y vieron que fueron limpiados, lo primero que ellos querían hacer es ir, presentarse ante el sacerdote y luego ir y ver a sus familias. Porque ¿cuánto tiempo pudieron ellos haber pasado? ¿Cuánto tiempo pudieron haber estado enfermos, aislados de la sociedad, aislados de su familia, aislados de sus seres queridos? ¿Cuánto tiempo? No lo dice, no lo especifica la Biblia, pero podemos ver de que había en ellos ansiedad por estar con sus seres queridos. Había una desesperación por ellos estar con sus seres queridos, pero eso no justifica el que no hayan regresado con Jesús a darle la gracia. Solo uno regresó con él y era samaritano. La lepra representaba en aquellos hombres pecado y maldición. La lepra en la Biblia es figura del pecado. Aislaba a las personas de su familia, de la sociedad y de los templos y las sinagogas. Lo encontramos en Levítico capítulo 13. Y les decía yo al principio, ¿cuántos de nosotros no representamos a aquellos hombres leprosos? ¿Cuántos de nosotros no estábamos, dice que estábamos en pecados, muertos en nuestros delitos y pecados? Pero Dios en su misericordia extendió su mano y nos sacó. Y se cumplió la palabra que dice que nos hizo reyes y sacerdotes delante de su presencia, para gloria y honra de Él. Tenemos que tener un corazón agradecido por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Una separación, unidos en el dolor, dieron un grito de auxilio. Es lo que reflejaban
estos 10 leprosos, había una separación de la sociedad. Había una separación de sus amigos, de sus seres queridos. Pero ¿sabe qué? Ellos permanecieron unidos en el dolor. ¿Cuántos de nosotros no nos unimos al dolor cuando mi hermana pues contó lo de su hijo? Tenemos que tener empatía, ¿verdad? Unos por otros, por lo que está pasando. Si se les puede ayudar, se les ayuda. Si no, se busca la manera de hacerlo. Pero nos muestra que estos 10 estaban unidos en el dolor. Los 10 estaban separados, aislados, pero también los 10 dieron un grito de auxilio. Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros pudimos haber estado separados, pudimos haber tenido una separación individual, cada quien en el caso, ¿verdad?, que el Señor lo restauró. Pero ahora que somos hijos de Dios, estamos unidos en el dolor de nuestro hermano. Dieron un grito de auxilio. Nosotros tenemos que orar y clamar y dar un grito de auxilio por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, que el Señor tenga misericordia de ellos. Ese es el grito que ahora nosotros estamos haciendo a través del ayuno y la oración para ese día que llegue el culto familiar. Nos estamos preparando, ¿sí o no? Pero quiero que nos preparemos aún más, porque en la medida que se acerque ese día, el enemigo también se va a acercar más. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Que el enemigo, en la medida que nos acerquemos más a Dios, también él va a querer acercarse a servir de piedra de tropiezo. Permanecieron unidos en el dolor, dieron un grito de auxilio al único que los podía sanar y salvar. Se pararon de lejos y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocieron su incapacidad delante del Señor y buscaron al único que podía cambiar sus vidas y su destino. Era el único que podía hacerlo, nuestro Señor Jesucristo. No seamos ingratos, no seamos mal agradecidos. Démosle el valor a todo lo que Dios hace por nosotros. Pero démosle el valor de veras, démosle el valor. Cada mañana que despertamos, cuando abrimos nuestros ojos, que lo primero que digamos que salga de nuestros labios sea: Señor, gracias por este día. Pero yo me lo imagino usted que abre los ojos y lo primero que agarra es el celular. Estoy 100% seguro que es lo que es. Pero esa es la vieja escuela que nosotros tenemos, ¿va? Pero la juventud de ahora: ay, no puedo dormir, voy a ver TikTok. Ay, no puedo dormir, voy a poner lluvia y truenos para dormir. Hermano, y por estar oyendo la lluvia está pendiente: ¿lo apago o no lo apago? ¿Lo ponen automático para apagar o no? Lo primero que tenemos que hacer al abrir nuestros ojos es decirle: gracias, Señor, por la vida que has puesto en mi vida. Gracias por la oportunidad que nos das de respirar. Gracias por la oportunidad de que podemos levantarnos. El favor de Dios está con nosotros. Un samaritano considerado extranjero y despreciado por el mismo pueblo judío, vio que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a los pies de Jesús para darle las gracias. Jesús preguntó por los 9. Jesús le dijo al samaritano agradecido: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 9 tuvieron salud física, pero el que volvió tuvo también la salvación eterna, porque el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Ahora, ¿creen ustedes que este samaritano no dio testimonio de lo que Jesús había hecho? Había recibido sanidad y le había dado la salvación a su vida.
regresemos a Jesús, y con esto termino. Regresemos a Jesús y démosle gracias, honra, gloria por todo lo que Él hace en nosotros, por nosotros. Regresemos a Jesús y démosle gracias, honra y gloria por todo lo que Él hace por nosotros. Pero lo que te quiero decir como decía al principio, acerca de estos dos sueños que el Señor me permitió, ¿verdad?, soñar, es que tenemos que ser agradecidos. Desde ya tenemos que darle gracias a Dios, porque Él va a traer a las personas para llenar este lugar. Es Él el que lo va a hacer, es Él el que lo va a hacer, es Él el que lo va a hacer. ¿Sabe cuál es la tarea que nosotros tenemos? Cuidar a aquellos que vengan. No maltratarlos, cuidarlos, amarlos, reconfortarlos, ayudarlos. No hablar mal de ellos, sea como sea que vengan. Hermano, yo le digo, mire, si usted ve que un joven viene en pijama, déjelo. Porque es preferible que esté en pijama aquí oyendo la palabra del Señor a que esté haciendo otras cosas en su casa. A mí no me molesta y perdónenme pues, pero está haciendo calor, ¿verdad? Si hasta yo quisiera venir en chores, hermano. ¿O no, Joshua? ¿A que sí, papá? ¿O no, hermano Manuelito? Hermano Edgar. Ya, yo estoy tratando de la manera de rebajar. A ti te falta mucho. Mentira, bro. Lo que le quiero decir, hermano, es que no juzguemos por lo que vemos. Hay un dicho que dice: no juzgues al libro por la portada. Algo así, ¿verdad? Así. No tenemos que juzgar a las personas por cómo vienen. Hay mucho ejemplo que el Señor dejó. Hermanos, la iglesia es como un hospital. El hospital recibe a todos los enfermos, ¿verdad? Sin excepción. La iglesia es lo mismo. Nosotros tenemos que recibir a todos, sin excepción. Porque el cambio no lo voy a hacer ni yo ni usted, lo va a hacer Dios a través de su Espíritu Santo. Él es el que va a restaurar, es el que va a transformar, Él es el que va a dar el cambio, no nosotros. Pero tenemos que ser agradecidos, amada iglesia, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestro trabajo, por todo, hasta por lo que no nos ha sido dado todavía. Agradezcámosle al Señor. En su tiempo y a su tiempo Él hará. Escuche bien, en su tiempo y al tiempo de Dios Él hará la obra en nuestra vida. Pero tenemos que ser hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, agradecidos con el Señor. Agradecidos. Quiero ponerles un texto ahí. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, un texto muy conocido por todos. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y llora y me busca y abandona su mala conducta, ¿qué dice? El pastor lo escuchará, el diácono lo escuchará, los oficiales, los servidores. Dice: yo, el Señor, los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y restauraré su tierra. Y restauraré su tierra. Esa tierra es tu familia, mi familia, tus hijos, mis hijos, tu cónyuge, todos, todo en general. Pero es Dios el que va a restaurar. En la medida que nosotros nos humillemos, en la medida que nosotros le busquemos a través de la palabra, la adoración, la exaltación. Hay un requisito y aquí el Señor lo dice: si se humillare mi pueblo que lleva mi nombre y ora y me busca. Hay que humillarnos, hay que orar y hay que buscarlo. Son 3 requisitos que el Señor, 4, porque menciona que hay que abandonar, ¿verdad?, aquella vida que no es agradable delante de los ojos del Señor. Yo quiero que se ponga de pie y démosle gracias al Señor. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando
vive, vive para siempre, Él es el Rey. Y grita